Hay cartas que nacen para ser leídas y otras que nacen para ser guardadas. Cartas que viajan miles de kilómetros para entregar su mensaje y cartas que nunca abandonan el cajón donde fueron escritas. Bienvenidos a Cartas Olvidadas del Corazón. Soy Ana y esta noche les traigo una historia que me quitó el sueño durante días. Una historia de amor prohibido, de sacrificio y de una carta que esperó más de 60 años para ser encontrada. Madrid, hace apenas 3 meses. Una mañana cualquiera de octubre. Lucía Mendoza acababa de divorciarse. Después de 8 años de matrimonio y un apartamento que ya no podía pagar sola, buscaba muebles baratos para su nuevo piso. Un piso pequeño, un comienzo pequeño. Pero a veces, los comienzos pequeños esconden finales extraordinarios. Buscaba una cómoda, algo práctico, funcional, sin historia. ¡Qué ironía! Y entonces lo vio. Era un mueble de escritorio andaluz, probablemente de los años 40. Madera de cerezo con incrustaciones de nácar. Había conocido tiempos mejores, igual que su futura dueña. El vendedor dijo que venía de una herencia, una casa abandonada en Córdoba que limpiaron después de que muriera su última habitante, una anciana sin familia conocida. Lucía lo compró por 90 euros. Una ganga, pensó. Ni siquiera lo revisó por completo. Si hubiera sabido lo que ese mueble guardaba, quizás habría pagado 1000 veces más, o quizás habría salido corriendo. Esa noche, mientras organizaba sus nuevas posesiones, las pocas que pudo salvar del naufragio de su matrimonio, Lucía decidió limpiar el escritorio. Fue al sacar el tercer cajón que lo notó. El fondo no coincidía. Había 2 centímetros de diferencia entre el interior y el exterior del mueble. 2 centímetros que escondían 60 años de silencio. Y ahí estaban, como fantasmas esperando ser liberados. Un relicario de oro con las iniciales IM grabadas. Una rosa blanca seca, casi convertida en polvo. Y un sobre, sin sellar, sin enviar. Para Rafael, para cuando tenga el valor que hoy me falta. Lucía me contactó 2 semanas después, a través de nuestras redes. Me envió fotografías de la carta, del mueble, del relicario. Me pidió que contara esta historia, que le diera voz a quien no pudo hablar. Lo que van a escuchar a continuación son las palabras exactas de una mujer llamada Isabel, escritas la noche del 12 de marzo de 1958. La noche antes de perderlo todo. La noche antes de su boda con otro hombre. Mi querido Rafael, escribo esto con la poca luz que queda en el día, porque encender una vela delataría que estoy despierta, y mi madre vendría a preguntarme qué me pasa. ¿Y qué le diría, Rafael? ¿Qué le diría? 1958. Villa Los Naranjos, a las afueras de un pequeño pueblo en Córdoba. La familia Montero había sido una de las más respetadas de Andalucía. Terratenientes, productores de aceite de oliva que viajaba hasta América. Pero eso fue antes de la guerra, antes de las malas inversiones de don Aurelio, antes de que las deudas crecieran como hierbas malas entre las grietas de las paredes. Y en medio de esa tormenta silenciosa estaba Isabel. Siempre supe que era diferente, Rafael. Desde niña prefería los libros a las fiestas, los paseos por el campo a los salones de la ciudad. Mi madre decía que tenía alma de poeta en cuerpo de señorita, como si eso fuera un defecto. Pero tú nunca me miraste como si estuviera rota. Tú me mirabas como si fuera la única persona completa que habías conocido. Isabel era la única hija de don Aurelio y doña Mercedes. Educada para ser esposa de alguien importante,
heredera de un imperio que ya no existía más que en la imaginación de su padre. Sabía francés, tocaba el piano, bordaba como un ángel, pero su verdadero talento era amar en secreto. Te vi por primera vez en septiembre del 55. Llevabas una camisa blanca manchada de tierra y el sol de la mañana te daba en los ojos. Tuviste que hacer sombra con la mano para mirar hacia la casa, y yo estaba en la ventana, y nuestros ojos se encontraron. Fue un segundo, quizás menos, pero algo cambió en el aire, algo que no tenía nombre todavía. Rafael Vega, hijo del capataz de la finca, nacido en la misma tierra que trabajaba con sus manos. Sabía leer, algo raro para un jornalero de la época, porque su madre, antes de morir, le había enseñado con una Biblia vieja y un diccionario robado de la basura de unos señoritos. Mi padre siempre decía que los peones no tienen alma, solo músculo. Pero la primera vez que te escuché hablar, supe que eras más sabio que todos los hombres que habían pisado los salones de esta casa. ¿Recuerdas la primera vez que hablamos de verdad? Yo había salido a caminar entre los olivos, fingiendo que dibujaba paisajes, y te encontré leyendo bajo el árbol más viejo de la finca. Becker. Estabas leyendo a Becker. Y yo solté una carcajada de sorpresa y alegría, y tú te ofendiste porque pensaste que me burlaba. Pero no, Rafael. Me reía de felicidad, de haberme encontrado menos sola en el mundo. Los meses pasaron e inventamos 1000 excusas para encontrarnos. Yo bajaba a dibujar. Tú venías a arreglar cosas cerca de la casa. Nunca nos tocamos. Ni siquiera nos tomamos de la mano. Pero hacíamos algo peor, Rafael. Algo imperdonable. Nos enamoramos. Pero en las casas grandes, las paredes tienen ojos. Y las bocas que sirven suelen ser las primeras en hablar. Mi padre me llamó a su despacho una tarde de febrero. Llevaba días sin hablarme, y yo sabía que algo terrible se acercaba, como se sabe que viene una tormenta. El aire cambia. Los pájaros callan. Mi padre dijo: «He encontrado un marido para ti, don Gonzalo Herrera, de Sevilla. Es viudo, tiene tierras, dinero, y está dispuesto a pagar todas nuestras deudas a cambio de tu mano. La boda será en 3 semanas». 3 semanas, Rafael. Me dieron 3 semanas para enterrar todo lo que sentía, para convertirme en mercancía, para olvidarte. Corrí a buscarte esa noche. Te encontré en el cobertizo, afilando herramientas. Te lo dije todo entre lágrimas, y por primera vez me tocaste. Me dijiste que huyéramos, que tomaras tus ahorros, 4 años de salario en monedas escondidas bajo tu cama, y nos fuéramos a Barcelona, o a Francia, o a cualquier lugar donde mi apellido no significara nada y el tuyo no fuera una condena. Y yo casi dije que sí. Esa noche no dormí. Pesé cada opción en la balanza de mi conciencia. Huir contigo significaba libertad, pero también significaba la ruina total de mis padres, la vergüenza pública, la muerte de mi padre, cuyo corazón ya estaba enfermo, la soledad de mi madre en la miseria. Y huir contigo también significaba tu perdición. Mi padre te habría casado, te habrían acusado de secuestro,
de seducir a una menor de edad aunque yo tuviera 22 años. Te habrían destruido, Rafael, y yo habría sido la causa. Así que hice lo que hacen las mujeres que aman de verdad, lo que han hecho siempre, lo que nadie nunca nos agradece. Te solté. 12 de marzo, la noche antes de la boda. Mañana me caso, Rafael, y esta carta que estoy escribiendo es lo único verdadero que existirá de nuestro amor. Porque después de mañana tendré que fingir que nunca exististe. Tendré que matar ese pedazo de mi alma que lleva tu nombre. Te veo ahí, amor mío. Sé que estás entre los olivos, esperando una señal, esperando que baje corriendo y me vaya contigo. Y Dios sabe que una parte de mí quiere hacerlo. Pero la otra parte, la parte que te ama más de lo que se ama a sí misma, sabe que debo dejarte ir. Si algún día encuentras esta carta, quiero que sepas la verdad. No te abandoné porque no te amara. Te abandoné porque te amaba demasiado para destruirte. Esta carta nunca llegará a ti. La guardaré en el mueble que me regaló mi madre, en el compartimento secreto donde ella guardaba sus propios secretos de juventud. Será mi tumba de papel, el lugar donde enterraré a la mujer que pudo haber sido feliz. Te amaré todos los días de mi vida, Rafael, en silencio, en secreto, en esta carta que nadie leerá. Tuya para siempre, aunque nunca fui tuya. Isabel. Lucía investigó durante semanas registros civiles, archivos parroquiales, esquelas de periódicos viejos. Descubrió que Isabel Montero de Herrera enviudó en 1975, que nunca tuvo hijos, que vivió sola en esa misma villa hasta su muerte en 2019, a los 83 años. Y el escritorio, el mismo escritorio donde escribió aquella carta, viajó con ella toda su vida. 61 años guardando un secreto que nadie buscó. ¿Y Rafael? Rafael emigró a Argentina un mes después de la boda. Se estableció en Buenos Aires y hasta donde Lucía pudo descubrir, nunca se casó. Isabel guardó su amor en un mueble durante 60 años, pero el amor, queridos oyentes, tiene formas de escapar de sus prisiones. Gracias a Lucía, esta carta finalmente fue leída. El silencio de Isabel finalmente roto. Y nosotros, los que escuchamos, nos convertimos en testigos de un amor que nunca pudo ser, pero que nunca dejó de existir. Soy Ana, y esto fue Cartas olvidadas del corazón. Pero antes de irme, tengo que contarles algo. Mientras investigaba el destino de Rafael, Lucía encontró algo que ni ella ni yo esperábamos. Un nombre, una dirección y la posibilidad de que esta historia no haya terminado. En nuestro próximo episodio, Te esperé toda la vida, la historia de un hombre que cruzó el océano para escapar de un recuerdo y de una carta que podría encontrarlo 65 años después. Porque algunas historias de amor, queridos oyentes, simplemente se niegan a morir. En el rincón de un viejo mueble duerme mi carta sin enviar, palabras que nunca dijimos, guardan eco de un tiempo atrás. Cartas olvidadas del corazón, susurros de amores que no pudieron ser, lágrimas secas en un papel
historias que el viento no dejó nacer. Entre los olivos de Andalucía creció un amor que no pudo hablar, promesas selladas en silencio bajo la sombra de un viejo hogar. Cartas olvidadas del corazón, susurros de amores que no pudieron ser, lágrimas secas en un papel, historias que el viento no dejó nacer. Vuela mi carta al amanecer, sueña que un día en otra canción el amor se atreva a renacer.